Cuando Dios creó a Adán, no le entregó un formulario de solicitud de empleo, ni le dijo que buscara un trabajo. En cambio, lo colocó en el jardín del Edén y le asignó una tarea específica. El trabajo existía antes de la caída, pero nunca fue concebido como una carga agotadora o como una lucha por la supervivencia. Adán recibió autoridad, responsabilidad y un propósito claro: cultivar, expandir y administrar. Su rol no era simplemente ser un empleado, sino alguien destacado para liderar y crear con propósito divino. Sin embargo, observa cómo el mundo moderno ha rediseñado este plan original. Desde pequeños nos condicionan a seguir una fórmula: estudiar mucho, obtener buenas calificaciones, encontrar un empleo estable y trabajar hasta la jubilación. Este ciclo repetitivo parece normal, pero está muy lejos del diseño original de Dios. Dios nunca quiso que los seres humanos corrieran tras un cheque de pago. Él diseñó al hombre para perseguir un propósito mayor. Nos creó para gobernar, liderar y ser creadores, no meramente para sobrevivir dentro de un sistema económico. Cuando comprendemos que nuestro llamado es más grande que simplemente desempeñar una carrera, comenzamos a vivir desde nuestra verdadera identidad. Lamentablemente, muchas personas han sido engañadas, convencidas de que la seguridad financiera proviene de un salario regular y de las manos de un empleador humano. Pero cuando miramos hacia atrás, hacia el primer hombre, vemos que Adán no recibió un sueldo, recibió una misión, una tarea dada directamente por Dios. Y ese mismo principio sigue siendo relevante hoy. Dios no te trajo a esta tierra para que fueras contratado por otros, sino para que fueras enviado con un propósito divino. No fuiste creado para buscar un empleo, sino para descubrir y cumplir tu llamado único. El mundo ha entrenado a las personas para asociar éxito con estabilidad laboral. Desde niños, se nos enseña que debemos obtener una educación formal, encontrar un buen empleo, recibir un salario y trabajar arduamente hasta alcanzar la jubilación. Sin embargo, esa no es la perspectiva del reino de Dios. Dios nunca dijo: busquen un empleo. Él declaró enfáticamente: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Aquí radica una clara diferencia entre lo que el mundo promueve y lo que Dios nos invita a experimentar. El sistema mundano prioriza sobrevivir mediante el trabajo, mientras que el reino de Dios se fundamenta en la fe, el propósito y la provisión sobrenatural. No te pierdas esta reflexión tan importante. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más contenido que te ayude a vivir en el propósito de Dios. Mira la vida de Jesús. Él nunca instó a nadie a buscar un empleo. Por el contrario, llamó a las personas a seguirlo. Cuando Jesús conoció a Pedro, Santiago y Juan, ellos estaban atrapados en el ciclo de trabajar como pescadores para ganarse la vida. Sin embargo, Jesús no les ofreció mejores condiciones dentro de su oficio. En cambio, les dio un nuevo rumbo. Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Cambió su enfoque de un empleo a una misión divina. Hoy en día, muchas personas están abrumadas por el estrés, la ansiedad y la frustración, porque han colocado su atención en perseguir carreras en lugar de buscar su propósito eterno. Están buscando seguridad en trabajos temporales, en lugar de encontrar su identidad en Cristo. Pero un empleo no define tu destino. Tú no fuiste diseñado para quedarte atrapado en un sistema de supervivencia. Fuiste creado para caminar en tu designio divino. La diferencia entre buscar un empleo y buscar propósito es monumental. Cuando buscas un trabajo, dependes de sistemas humanos y te preocupas por las fluctuaciones económicas. Pero cuando buscas el reino de Dios, confías plenamente en su provisión sobrenatural. Buscar un empleo implica competir con otros y estar atado a las limitaciones de este mundo. Sin embargo, cuando buscas tu propósito,
Dios abre puertas donde no las hay y multiplica tus dones. Tú no naciste para simplemente llenar una posición en una empresa. Naciste para cumplir un llamado eterno. El mundo insiste en que encuentres un empleo, pero Dios te dice, busca primero mi reino. Un empleo puede durar unos años, pero tu llamado permanece para siempre. Piensa en esto. Muchas personas dedican sus vidas a escalar posiciones en empresas o industrias que pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Las economías colapsan, las compañías cierran y los empleos son eliminados. Pero el llamado de Dios sobre tu vida es inmutable. Nadie puede arrebatártelo. Moisés no estaba buscando un empleo cuando Dios lo llamó. De hecho, estaba huyendo de su pasado viviendo en el anonimato. Pero Dios no se fijó en su currículum ni en sus logros previos. Él vio su propósito. Lo mismo sucedió con David. Antes de ser ungido como rey, David cuidaba ovejas en un campo, ajeno a cualquier reconocimiento humano. No estaba persiguiendo un ascenso profesional. Estaba caminando en su llamado antes de que alguien siquiera notara su potencial. El problema hoy es que muchas personas depositan su seguridad en un salario en lugar de confiar en las promesas de Dios. Definen su identidad por lo que hacen en lugar de quienes son en Cristo. Un empleo puede terminar mañana, pero tu vocación perdura para siempre. Una carrera puede durar décadas, pero tu propósito tiene dimensiones eternas. Incluso Jesús, durante su tiempo en la tierra, no siguió el modelo tradicional de empleo. No trabajó para el gobierno romano ni para las instituciones religiosas, y aún así cumplió la misión más importante de la historia. Del mismo modo, Pablo, quien alguna vez tuvo prestigio y una carrera como fariseo, renunció a todo para seguir el llamado de Dios. Él declaró: todo lo considero pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses 3:8. Entonces, ¿qué sucede cuando las personas corren tras empleos en lugar de propósito? Se encuentran atrapadas en ciclos de insatisfacción, siempre buscando la próxima oportunidad, esperando que algo externo llene el vacío interno. Pero cuando te alineas con el plan divino, descubres que la verdadera plenitud proviene de cumplir tu propósito eterno. Reflexiona. ¿Estás persiguiendo un cheque de pago temporal o estás invirtiendo en un llamado eterno? Decide hoy buscar primero el reino de Dios y verás cómo todas las demás cosas se alinean según su perfecto plan. Cuando las personas dedican sus mejores años a trabajar simplemente por dinero, desaprovechan el potencial de crear un impacto duradero. Sin embargo, cuando abrazas tu llamado, el trabajo deja de ser una lucha por sobrevivir y se convierte en una oportunidad para generar significado. Ya no te levantas cada mañana solo para ganar dinero. Comienzas el día con la intención de hacer una diferencia genuina. Dios nunca quiso que sus hijos quedaran atrapados en lo temporal. Él te diseñó para algo mucho más grande que un simple salario o título en una oficina. Los empleos pueden terminar, pero aquello que Dios ha depositado dentro de ti tiene un valor eterno. La pregunta crucial es: ¿invertirás tus días en lo efímero o buscarás cumplir el propósito divino que trasciende el tiempo? Dios provee y tu trabajo no es tu fuente primaria. Uno de los engaños más extendidos en el mundo actual es creer que un cheque de pago es lo que verdaderamente te sostiene. La gente pasa su vida persiguiendo salarios, obsesionada con la seguridad laboral y temerosa de perder su empleo. Pero recordemos lo que Jesús dijo en Mateo 6:26. Observen los pájaros del cielo. Ellos no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? Si Dios cuida a los pájaros, criaturas que no tienen nómina ni preocupaciones financieras, ¿cuánto más cuidará de ti, su Hijo amado? El problema radica en que muchos han puesto más fe en su salario que en su proveedor. Confían más en su empleador que en Jehová Jireh,
el Señor que provee. Si el salario es estable, sienten seguridad. Si el empleo está en riesgo, entran en pánico. Pero Dios no nos llamó a vivir bajo el miedo constante de perder nuestra provisión. Nos llamó a vivir por fe. Piensa en Elías durante una época de hambruna. No tenía un empleo formal ni una fuente de ingresos estables, ni siquiera un patrón humano que lo respaldara. A pesar de eso, Dios ordenó a los cuervos que le trajeran comida. Y cuando el arroyo donde bebía se secó, Dios lo envió a una viuda cuyas provisiones, un puñado de harina y un poco de aceite, nunca se agotaron. Primera Reyes 17, 4, 6. El sistema de Dios le dijo a Elías: confía en mí y yo proveeré. Observa también cómo Israel sobrevivió en el desierto durante 40 años. No tenían campos, salarios ni conexiones comerciales, y aún así cada mañana maná caía del cielo. Sus zapatos no se desgastaban y sus ropas no se deterioraban porque Dios era su fuente inagotable. Esto no significa que debamos cruzarnos de brazos y esperar pasivamente. Dios bendice el trabajo, pero no quiere que vivamos como esclavos del miedo a perder nuestro sustento. Cuando comprendes que tu empleo es simplemente un canal y que Dios es la fuente verdadera, dejas de angustiarte. Si un trabajo termina, Él puede abrir otra puerta. Si un negocio fracasa, Él puede dar lugar a algo aún más grande. El mundo insiste en que sin un empleo no puedes sobrevivir, pero Dios declara: mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. La pregunta es: ¿en quién pondrás tu confianza? ¿En tu salario o en tu proveedor? El trabajo en sí no es una maldición, es una bendición. Desde el principio, Dios diseñó al hombre para trabajar. Esta actividad siempre formó parte del plan original divino. Cuando Adán fue colocado en el jardín del Edén, Dios le dio una responsabilidad clara. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis 2:15. Nota que Adán trabajaba antes de que el pecado entrara en el mundo, lo que demuestra que el trabajo mismo no es el problema. La dificultad surgió después de la caída, cuando el trabajo se transformó de una actividad alegre y motivadora en una tarea dolorosa ligada a la supervivencia. Antes, el trabajo era una expresión natural de propósito y creatividad, pero tras la entrada del pecado, comenzó a estar marcado por el sudor y la frustración. Sin embargo, ese no es el diseño final de Dios para ti. Él anhela restaurar tu perspectiva del trabajo, llevándote de vuelta a la alegría del propósito divino. ¿Estás listo para dejar de lado el miedo y comenzar a confiar plenamente en aquel que siempre provee? Decide hoy mismo buscar primero el reino de Dios y verás cómo todo lo demás se alinea según su perfecto plan. En Génesis 3:17 se nos revela que debido al pecado, el suelo fue maldito y el hombre comenzó a ganar su sustento con el sudor de su frente. El trabajo, que originalmente era una expresión de propósito y creatividad, se transformó en una tarea agotadora, en una lucha constante por sobrevivir. Este es precisamente el sistema que vemos hoy. Personas trabajando exclusivamente para pagar facturas, para llegar al próximo cheque o simplemente para subsistir. Pero esta nunca fue la intención original de Dios. El empleo, tal como lo conocemos ahora, es un sistema diseñado por el hombre, creado para mantener a las personas dependientes de salarios en lugar de depender de Dios. Las empresas contratan y despiden a voluntad. Los trabajos pueden ser reemplazados y los empleados son utilizados y descartados cuando ya no son útiles. En este contexto, muchas personas viven con miedo, sujetándose desesperadamente a sus empleos, como si su vida entera dependiera de ellos. Sin embargo, Dios nunca nos creó para ser esclavos de un sistema humano. Nos diseñó para trabajar con propósito, para producir, crear y construir con significado. Observa a los grandes hombres de fe mencionados en la Biblia: Abraham, Isaac,
Jacob, José, David. Ninguno de ellos era un simple empleado. Eran líderes visionarios, emprendedores y gobernantes que trabajaban en su vocación, no solo por un salario. Jesús mismo no era empleado de nadie. Aunque ejerció como carpintero, no dependía de un negocio ni de un jefe terrenal. Estaba cumpliendo su misión divina. Y cuando llamó a sus discípulos, no les ofreció mejores empleos ni carreras más estables. Les llamó al trabajo del reino. Les invitó a vivir con propósito, no simplemente para ganar un cheque. Esto no significa necesariamente que debas dejar tu empleo mañana, pero sí implica que debes cambiar tu mentalidad. Deja de pensar como un empleado y comienza a pensar como un ciudadano del reino. Tu trabajo debe ser una expresión de quién Dios te creó para ser, no solo una forma de sobrevivir. El mundo te enseña a trabajar por dinero, pero Jesús dijo, no se preocupen por lo que van a comer o beber, ni por su cuerpo, qué van a vestir. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:31-33. Entonces, la pregunta clave es, ¿estás trabajando simplemente para sobrevivir dentro de un sistema o estás trabajando en el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida? Uno lleva a la frustración, el otro a la plena realización. ¿Qué vas a elegir? Si revisas los evangelios, nunca encontrarás a Jesús diciendo a alguien, ve y busca un empleo o construye una carrera. Por el contrario, constantemente llamó a las personas a salir de los sistemas mundanos y entrar en asignaciones divinas. Cuando Jesús conoció a Pedro, Andrés, Santiago y Juan, ellos estaban ocupados trabajando como pescadores. La pesca era su sustento, su fuente de ingresos. Pero ¿qué les dijo Jesús? Síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Mateo 4:19. Observa lo que sucedió después. Inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. No dudaron ni dijeron, déjame terminar mi trabajo primero. Reconocieron que Jesús estaba ofreciéndoles algo mucho mayor que un empleo. Él les estaba dando una misión. Observa también a Mateo, el recaudador de impuestos. Tenía un empleo estable y lucrativo en el gobierno. Pero cuando Jesús pasó y le dijo, sígueme, Mateo se levantó y dejó todo atrás. No se aferró a su carrera porque entendió que su llamado era más grande que cualquier posición. Incluso Pablo, antes de convertirse en apóstol, era un hombre de alto estatus, un fariseo bien educado y respetado en el servicio religioso. Pero cuando tuvo un encuentro personal con Jesús, todo cambió. Más tarde escribió, lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Filipenses 3:7. Pablo renunció a una carrera religiosa exitosa para perseguir su propósito divino. ¿Te resuena este llamado a buscar primero el reino? Si es así, suscríbete y dale me gusta para que más personas puedan descubrir cómo caminar en su propósito eterno. El problema hoy es que muchas personas se aferran a sus empleos como si esa fuera su mayor vocación. Definen su valor por su título laboral o su salario, pero Jesús nunca midió a una persona por su carrera, las medía por su obediencia. Él no buscaba empleados, buscaba discípulos, no ofrecía salarios, ofrecía propósito. Esto no significa que debas abandonar tu empleo mañana, pero sí implica un cambio profundo de mentalidad. No fuiste creado simplemente para ser empleado, fuiste creado para destacar. Jesús quiere usarte donde estás ahora, pero también quiere que estés dispuesto a moverte cuando Él te llame. Si te pide que abandones tu zona de confort, que dejes la seguridad temporal para avanzar en fe, ¿estarías dispuesto a obedecer? El mundo dice, encuentra un empleo, construye una carrera. Pero Jesús dice, sígueme y yo te haré lo que necesitas ser. Imagina qué sucedería si realmente lo siguieras. ¿Confías lo suficiente en Él para asumir el llamado que te ha dado?
Porque cuando sigues a Jesús, no solo encuentras trabajo, encuentras propósito, y ese propósito vale más que cualquier salario. Desde el principio, Dios diseñó al hombre para crear, construir y expandir. En Génesis 1:28, Él dio a Adán y Eva un mandato claro: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Nota que Dios no dijo vayan y busquen un empleo, dijo sean fructíferos. Esto significa que fuiste creado para producir, no solo para consumir. El problema con el sistema mundial es que entrena a las personas para ser consumidoras, no creadoras. Desde niños, la sociedad nos enseña a estudiar mucho, conseguir un empleo, ganar dinero y gastarlo en cosas que ni siquiera necesitamos. Las personas viven de cheque en cheque sin darse cuenta de que Dios ha colocado dones, talentos y habilidades creativas dentro de ellas para producir algo mucho mayor. Mira a Jesús. Él nunca vivió como un consumidor, siempre multiplicaba lo que tenía. Cuando había 5 panes y 2 peces, no salió a comprar más comida. Los bendijo, los partió y los multiplicó. Mateo 14, 19, 20. Cuando Pedro necesitaba dinero para pagar impuestos, Jesús no le dio un salario. Le dijo: ve al mar, y en la boca del primer pez que saques encontrarás una moneda. Mateo 17, 27. El mundo te motiva a trabajar por dinero, pero el reino te invita a trabajar por propósito y dejar que el dinero te alcance. La diferencia es clara. Los empleados intercambian tiempo por salarios, mientras que las personas con mentalidad de reino crean valor que se multiplica. No fuiste diseñado solo para recibir órdenes, fuiste diseñado para innovar, expandirte y ser una bendición. Observa la parábola de los talentos en Mateo 25, 14, 30. Un maestro entregó diferentes cantidades de dinero a 3 siervos. 2 de ellos multiplicaron lo que tenían, pero uno enterró su talento por miedo. El maestro lo llamó malo y negligente. ¿Por qué? Porque Dios espera multiplicación, no estancamiento. Hoy en día, muchas personas están sentadas sobre regalos, ideas y potencial que Dios les ha dado, pero tienen tanto miedo de arriesgarse que permanecen atrapadas en empleos que odian, trabajando solo para sobrevivir, en lugar de caminar en su verdadero llamado. ¿Estás listo para romper las cadenas del miedo y comenzar a vivir en el propósito eterno que Dios tiene para ti? Decide hoy mismo buscar primero su reino y verás cómo todo lo demás se alinea según su perfecto plan. Desde el principio, el plan de Dios para la humanidad no fue simplemente sobrevivir, sino prosperar. Él nunca quiso que su pueblo estuviera atrapado en un ciclo interminable de trabajo solo por dinero. En cambio, diseñó a cada persona con un propósito único y una capacidad especial para resolver problemas, crear soluciones y dejar un impacto duradero. Sin embargo, muchas personas han sido condicionadas a creer que su valor y seguridad dependen exclusivamente de un salario o de un empleo estable. Pero la verdad es que Dios ya colocó dentro de ti algo mucho más grande, tu don divino. Cuando comienzas a verte como un productor en lugar de un consumidor, todo cambia. Así que pregúntate, ¿estás simplemente consumiendo o estás produciendo? ¿Vives con miedo como aquel siervo que enterró su talento o estás multiplicando lo que Dios ha depositado en ti? Dios no te llamó únicamente para ganarte la vida, Él te llamó para crear, expandirte y dejar un legado eterno. Es hora de hacer el cambio de consumidor a productor, porque en el reino de Dios, la fecundidad no es una opción, es un mandato. El mundo enseña que necesitas un empleo para sobrevivir, pero Dios ya puso algo dentro de ti que puede sustentarte. Tu don. Proverbios 18:16 dice: el don de un hombre le abre camino y lo lleva ante los grandes. Observa que no dice que el trabajo de un hombre le abre camino, sino su don. Tu don es esa habilidad única, ese talento o llamado especial que Dios colocó dentro de ti desde antes de tu nacimiento.
No es algo que aprendas en la escuela o adquieras en un empleo. Es parte integral de quién eres, esperando ser descubierto y liberado. Mira a los grandes hombres de la Biblia. Ninguno de ellos dependía de un empleo, pero todos utilizaron los dones dados por Dios para cumplir su propósito. José tenía el don de interpretar sueños y ese don lo llevó de la prisión al palacio, convirtiéndolo en el segundo al mando de todo Egipto. David tenía el don de liderazgo y música, y ese don lo sacó del campo de pastoreo para llevarlo a la corte del rey. Daniel poseía sabiduría y visión, y ese don lo posicionó en las cortes de varios reyes, influyendo en imperios enteros. El problema hoy es que muchas personas ignoran sus dones y corren tras empleos en lugar de descubrir lo que Dios ya colocó dentro de ellas. Si dependes de un empleo, estás a merced de la economía, pero si dependes de tu don, estás bajo la provisión de Dios, quien nunca se queda sin recursos. Jesús mismo operó en su don. Él no necesitaba un salario porque su don abrió espacio para él. Sanó a los enfermos, expulsó demonios, enseñó con autoridad y transformó vidas donde quiera que iba. La provisión siempre lo seguía. Cuando no había comida, Él la multiplicaba. Cuando Pedro necesitaba dinero, apareció en la boca de un pez. Jesús nunca se preocupaba por la provisión porque sabía que su don siempre abriría puertas para él. Muchas personas están frustradas porque están trabajando fuera de su propósito. Están atrapadas en empleos que las drenan en lugar de caminar en su llamado que las llenaría de realización. Pero cuando comienzas a operar en el don que Dios te dio, la provisión fluye hacia ti. No tienes que perseguir el dinero te persigue a ti. La pregunta es, ¿estás usando tu don o lo estás enterrando? El mundo te dice que busques un empleo, pero Dios está preguntando, ¿qué hay en tus manos? Lo que está dentro de ti es la clave para tu provisión. Es hora de dejar de buscar empleos y comenzar a desbloquear el don que Dios ya colocó en ti. Porque cuando lo haces, abrirás puertas que ningún ser humano puede cerrar. El mundo dice, encuentra un empleo, pero Dios te creó para resolver problemas. Toda gran promoción, avance y líder en la Biblia fue levantado porque proporcionaron una solución a un problema. Mira a José. Él no solicitó un puesto en el palacio del faraón, resolvió un problema. Egipto enfrentaba una hambruna, y José tuvo la sabiduría de interpretar el sueño del faraón y ofrecer una estrategia para salvar a la nación. Esa solución lo llevó de la prisión a la posición más alta de la tierra. Génesis 41, 39-40. Observa a Daniel. Era un cautivo en Babilonia, pero se convirtió en uno de los principales consejeros del rey porque resolvió un problema que nadie más podía. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño inexplicable, Daniel buscó a Dios, recibió revelación divina y le dio al rey una respuesta. Esa solución lo hizo gobernante sobre toda una provincia. Daniel 2:48. Mira a David. Era un pastor olvidado y marginado, pero cuando Goliat amenazó a Israel, David se presentó y resolvió el problema. No tenía un empleo en el ejército, pero tenía fe, habilidad y valentía. Una victoria sobre Goliat cambió su vida para siempre, trayéndolo al palacio. 1 Samuel 17, 50-51. El sistema mundial enseña a las personas a buscar empleos, pero el reino de Dios las capacita para convertirse en soluciones. Las personas que llegan a la cima en cualquier generación son aquellas que responden a las preguntas que nadie más puede. En lugar de preguntar, ¿dónde puedo encontrar un empleo?, comienza a preguntar, ¿qué problema puedo resolver? Jesús fue el mayor solucionador de problemas. La humanidad estaba perdida en el pecado, y Él vino como la solución. No vino a solicitar una posición religiosa, vino a traer salvación.
Donde quiera que iba, suplía necesidades, sanaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos y traía en vida a los quebrantados, porque andaba en propósito. La provisión siempre lo seguía. Si quieres avanzar en la vida, no corras tras empleos, corre tras soluciones. El mundo recompensa a aquellos que resuelven problemas. En lugar de orar por un salario, ora por sabiduría. En lugar de buscar un empleo, busca oportunidades para agregar valor. Cuando te conviertes en la respuesta a una necesidad, las personas vendrán a ti. No fuiste creado para simplemente llenar una posición, fuiste creado para cumplir un propósito. El mundo está lleno de problemas, pero tú llevas soluciones divinas dentro de ti. Deja de esperar que alguien te contrate y comienza a caminar en el llamado que Dios ha colocado en ti. Porque cuando lo haces, se abrirán puertas que ninguna solicitud de empleo jamás podría abrir. Muchas personas creen que su supervivencia depende de un salario. Viven sus vidas corriendo tras empleos, temiendo el desempleo y midiendo su seguridad por su saldo bancario. Pero déjame decirte algo, un salario es limitado, pero la bendición de Dios no tiene límites. La Biblia dice en Proverbios 10:22, la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con ella. Observa que no dice que un empleo enriquece, ni que el trabajo duro o las horas extras hacen rico a alguien. Dice que la bendición del Señor es lo que trae riqueza verdadera. Hay un nivel de provisión que no viene del esfuerzo humano, viene directamente de Dios. Mira a Abraham. Dios lo bendijo y él se volvió rico en ganado, plata y oro, no porque trabajara de 9 a 5, sino porque anduvo en alianza con Dios. Génesis 13:2. Observa a Isaac. Hubo hambre en la tierra, pero Dios le dijo que se quedara donde estaba. Isaac obedeció y en ese mismo año cosechó 100 veces más porque el Señor lo bendijo. Génesis 26:12. Mira a Salomón. Nunca pidió riqueza a Dios, pero se convirtió en el hombre más rico de la historia porque buscó sabiduría primero, y Dios añadió todo lo demás. Primera Reyes 3:13. Cuando la bendición de Dios está sobre tu vida, las oportunidades vienen a ti sin que las pidas. El favor te sigue y se abren puertas que nadie puede cerrar. No necesitas mendigar por ingresos. Los recursos te seguirán. El mundo llama a esto suerte, pero en el reino se llama favor. Piénsalo, si el dinero fuera la respuesta, ¿por qué tantas personas ricas aún se sienten vacías? ¿Por qué celebridades, CEOs y millonarios luchan contra la depresión, las adicciones y la insatisfacción? Porque el dinero puede sostener por un tiempo, pero solo la bendición de Dios trae paz duradera, alegría y propósito. Jesús dijo en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué significa eso? Significa que cuando pones a Dios en primer lugar, la bendición es el resultado. La provisión no es algo que tengas que perseguir, es algo que se añade a tu vida mientras caminas en tu designio divino. Así que deja de preocuparte por un salario y comienza a buscar la presencia de Dios. Deja de perseguir empleos y comienza a perseguir propósito, porque cuando estás bajo la bendición de Dios, siempre tendrás más que suficiente. El mundo depende de salarios, pero el pueblo del reino depende de la provisión divina, y esa provisión nunca se agota. Entonces, ¿qué vas a elegir hoy? ¿Seguirás persiguiendo sistemas mundanos que te mantienen atrapado en la supervivencia o comenzarás a vivir en el propósito eterno que Dios ha preparado para ti? Decide confiar en Él, activar tus dones y caminar en fe. La bendición de Dios está esperando para transformar tu vida. Actúa ahora. En Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que tengan dominio. Observa esa palabra, dominio. Dios nunca dijo que sean empleados o que busquen trabajos, sino que les dio autoridad para gobernar. El enemigo sabe esto y por eso
Ha pasado generaciones atrapando a las personas en un ciclo interminable de supervivencia. El diablo quiere que creas que la vida se trata solo de trabajar, pagar cuentas y esperar jubilarte algún día. Pero Dios te diseñó para algo mucho mayor. Él te proyectó para tener autoridad. Mira a Adán. Dios no lo colocó en el jardín del Edén como un simple trabajador. Lo puso allí como un gobernante, un administrador, un mayordomo sobre su creación. Observa a José. No permaneció como esclavo para siempre. Fue promovido de prisión al palacio y gobernó sobre Egipto. Mira a David. Comenzó como pastor, pero no estaba destinado a recibir órdenes toda su vida. Fue ungido para ser rey. Cada persona que verdaderamente camina con Dios supera los sistemas mundanos y entra en su autoridad divina, porque en el reino no eres un esclavo de salarios, eres un heredero de las promesas de Dios. Jesús no vino para crear empleados, Él vino para restaurar la realeza. En Apocalipsis 5:10 dice: nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Esto significa que fuiste hecho para andar en autoridad, para poseer, liderar y gobernar. ¿Significa eso que debes dejar tu empleo? No necesariamente, pero sí implica que debes cambiar tu mentalidad. Deja de pensar como un trabajador y comienza a pensar como un gobernante. Deja de conformarte con solo sobrevivir y empieza a buscar la visión de Dios para tu vida. Porque cuando entiendes que fuiste creado para reinar, nunca más vivirás con miedo a perder un empleo. El mundo quiere que trabajes por dinero, pero el reino quiere que gobiernes con propósito. Así que te pregunto hoy, ¿estás viviendo como un trabajador o estás entrando en tu reinado? Dios nunca dijo, busca un empleo. Él dijo, toma dominio. Y cuando obedeces ese mandato, nunca más carecerás. Un empleo es temporal, puede desaparecer. En un instante, empresas cierran, economías colapsan y posiciones son eliminadas. Las personas que depositan su confianza en un empleo a menudo viven con temor, miedo a ser despedidos, miedo al desempleo, miedo a no poder sobrevivir. Pero el propósito es eterno. Nadie puede quitarte tu propósito. Observa a José. Su posición como sirviente en la casa de Potifar le fue arrebatada cuando fue falsamente acusado y arrojado a la prisión. Sin embargo, su propósito permaneció intacto, y ese propósito lo llevó desde la cárcel hasta el palacio. Génesis 39:41. Mira a Daniel. Reyes cambiaron, imperios cayeron, pero Daniel permaneció influyente porque su propósito era mayor que su cargo. Daniel 6. Observa a Pablo. Él fue un fariseo altamente respetado dentro del sistema religioso, pero cuando conoció a Jesús, comprendió que su verdadero propósito no estaba en su carrera, sino en predicar el Evangelio. Filipenses 3:7. Un trabajo puede proporcionar un salario, pero el propósito trae realización. Un trabajo puede terminarse, pero tu llamado continúa. Es por eso que muchas personas que viven exclusivamente para empleos se sienten perdidas cuando se jubilan. Pasaron años trabajando para un sistema que nunca los satisfizo verdaderamente. Pero cuando vives en tu propósito nunca te jubilas. Sigues causando un impacto hasta tu último suspiro. Jesús no tenía un empleo formal, pero cumplió plenamente su propósito. Él dijo en Juan 4:34, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Su satisfacción no provenía del dinero, sino de completar su tarea. Esa misma mentalidad debe estar en ti. El mundo mide el éxito por títulos y salarios, pero el cielo lo mide por obediencia e impacto. ¿Estás trabajando simplemente por un cheque o estás caminando en la razón por la cual Dios te creó? Un día los empleos desaparecerán, pero lo que haces para el reino durará para siempre. El mundo te dice, encuentra un empleo. Pero
Dios te dice, encuentra tu propósito. El mundo te enseña a depender de un salario, pero Dios te llama a depender de su provisión. El mundo te empuja hacia el modo de supervivencia, pero Dios te diseñó para el impacto y el legado. Desde el principio, Dios nunca dijo, ve y encuentra un empleo. Dijo, sed fructíferos y multiplicaos. Dijo, tomad dominio. Dijo, sígueme, y yo haré de vosotros pescadores de hombres. Cada persona en la Biblia que realmente siguió a Dios, Abraham, José, David, Daniel, Pablo, fue elevada no porque persiguieran empleos, sino porque anduvieron en el propósito divino. El mismo Jesús nunca llenó una solicitud de empleo, nunca vivió con miedo a la provisión, y aún así nunca le faltó nada, porque anduvo en la voluntad del Padre y la provisión lo siguió a donde quiera que fue. Dios tiene un propósito único para ti, y este canal está aquí para ayudarte a descubrirlo. Suscríbete y dale me gusta para que juntos podamos impactar más vidas con este mensaje de esperanza y transformación. Esa misma promesa se aplica a ti. Así que hoy te pregunto, ¿estás persiguiendo una carrera o estás persiguiendo tu llamado? ¿Estás confiando en un salario o estás confiando en aquel que sostiene toda provisión en sus manos? Porque cuando entras en aquello para lo que Dios te creó, nunca más tendrás que perseguir dinero. La bendición te seguirá, las puertas se abrirán y las oportunidades vendrán a ti, porque Dios nunca dijo, busca un empleo. Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Tu propósito está esperando que entres en él. Decide hoy vivir bajo esa verdad y comenzar a caminar en tu identidad real como hijo de Dios.